Hola, estamos aquí otra vez en nuestro programa con un gran invitado, el doctor Daniel Chora. Él es anestesiólogo, subespecialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Es un gran amigo. Hicimos la residencia juntos, obviamente yo en traumatología y en anestesiología, entonces tenemos ya gran tiempo de conocernos. Hemos trabajado juntos en muchos casos, le he referido pacientes. Y pues quiero darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos a este programa. Y bueno, ¿cómo estás, Daniel? Giorgio, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. La verdad es un honor. Una de los objetivos que tengo aquí de platicar contigo es dar pues experiencia de lo que es dolor y cuidados paliativos y como que abrir un poquito las fronteras porque es un área poco conocida o muy poco relacionada con todas las otras especialidades, igual con traumatología. Entonces, para mí es un placer y siempre te lo he dicho, estoy encantado de trabajar contigo en esta área, tal vez en anestesiología también, pero yo que ya estoy más en clínica del dolor, es padrísimo esa interacción, ¿verdad? Sí, como en la residencia. No, qué bueno, Daniel. Y sí, bueno, pues la verdad es que has crecido bastante. A mi criterio eres el mejor en medicina del dolor actualmente. Pero bueno, platíqueme un poquito de ti, Daniel. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste para que la gente te conozca? Mira, generalmente, pues tú ya tuviste esa oportunidad de ver cómo crecimos con una anestesiología y de ahí empieza el verdadero cambio, ¿verdad? Porque dolor y cuidados paliativos es muy diferente a lo que hacemos en anestesiología, simple y sencillamente porque tenemos que tener consulta. Es otra vez la interacción paciente-médico en un 4x4, escuchar los Claro. sentimientos y los síntomas del paciente y poder atacarlos. Y eso lo llevamos a cabo primero en México, en la Nacional Autónoma de México por la UNAM, en el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí tuve la oportunidad de primero sentar las bases de qué era dolor, cómo teníamos que interactuar otra vez con los pacientes, cómo explorar a los pacientes que tienen algún tipo de dolor. Y eso fue un año. Y después tuve la oportunidad de ser becado por la Universidad de McGill en Canadá, en el Alan Edwards Pain Center, que es uno de los centros más fuertes en Norteamérica de dolor. Y me dio la oportunidad, uno, de ampliar la experiencia de manera internacional y ver cómo se aborda con otro tipo de procedimientos como son bloqueos o infiltraciones el dolor de los pacientes, tanto en crónico como en oncológico. Y para mí fue un plus, pues es una herramienta más, es un as bajo la manga cuando tengo pacientes de dolor con cáncer o dolor crónico, que muchas de las veces el tratamiento farmacológico se queda corto. Entonces, para mí fueron 2 años pues bastante importante en mi vida porque hice el switch perfectamente y ahora sí teniendo la oportunidad de ayudar a los pacientes, ¿verdad? Y anestesiología, bueno, lo hiciste en el Hospital Cristus Muguerza, que es avalado por la UDEM. Así es, dolor esa parte. La UDEM sigue siendo mi casa. Fueron 4 años en donde estuve en el Muguerza aprendiendo todo lo que es el área de anestesiología. Oye, compadre, ¿y tus hobbies qué son? ¿Qué te gusta hacer? Me fascina la bicicleta y ver los deportes. Desde chiquito, Es rayado, ¿no? no hombre, qué fregada. ¿Cómo me dices eso, compadre? Alto aquí todos, soy tigre, que se acabe la discusión. No, la verdad es que siempre fui deportista. Mi padre desde pequeño nos trepó a la bicicleta. Yo era de los que tenía 5 o 6 años y me subía y me daba unos buenos cocolazos. Entonces sigue siendo uno de mis hobbies, aunque ahorita no, por el trabajo no los podemos llegar a cabo, pero lo que es todo lo deportes me fascina mucho. No soy mucho de lo artístico, nunca se me ha dado, más que la verborrea, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? El área deportiva es lo que más me apasiona ver. Oye, compadre, yo digo sí, te conozco y sé de eso, pero no sé si te acuerdas cuando estábamos en la residencia que hubo un concurso de ronquidos, ¿te acuerdas? Oye, espérame, la Que competencia. quedaste campeón invicto A ver, del ronquido más canijo, ¿te acuerdas? yo Hay tengo... video que No, lo no, no. comprueba, hay video. Hay video de la competencia final entre el doctor Jorge Ponce aquí con ustedes y yo. Y sí, la competencia fue muy dura. Al final fui excelente ganador. El doctor Pelayo, Francisco No, Pelayo, que no, más lo amamos nosotros. yo pensé que él se iba a llevar el trofeo. No, lo que pasa es que él aceptó su problema y empezó con tratamiento. Entonces no es justo, ¿verdad? No, No, no. no, no, qué cosas ahí en Pero la bueno, residencia. oye Daniel, bueno, ya vamos a hablar acerca de los temas que escogimos para esta plática y quiero que me expliques
¿En qué consiste la medicina del dolor? Mira, ya ahora sí serios, la verdad es que es un tema que me apasiona mucho, Jorge, y medicina del dolor es el estudio del dolor, o sea, no es nada más ir a preguntarle al paciente que si le duele o no, y muchas de las veces ese estudio, ese entender el cuerpo humano y las enfermedades que tiene el paciente alrededor de él, ayuda mucho a entender su dolor, y por eso les digo yo que Clínica del Dolor es un puente con otras especialidades que van a tener patologías crónicas. Un ejemplo muy claro es espondilitis anquilosante en el área de reumatología, artritis reumatoide, en el área oncológica, pues obviamente tipos de cáncer que van a producir por sí mismo dolor porque están lastimando una parte del cuerpo. En el área de trauma o reumatología, las articulaciones, claro. En el área oncológica, tal vez estructuras nerviosas. Y el entender eso ayuda mucho a conocer qué tipo de terapia le puedo hacer. Entonces, Clínica del Dolor se basa en eso, estudiar todo lo posible que el cuerpo humano puede provocar dolor. Entonces, entendiendo todas esas posibilidades, ahí es donde nosotros empezamos a dar el tratamiento, ¿verdad? Ok, Daniel. Oye, independientemente de la causa, ¿cuándo consideras o a qué se le llama dolor crónico? Mira, dolor crónico, y es algo que ustedes tienen que tener mucho en consideración, es aquel dolor que dure más de 3 meses, Jorge. Eso es por la IASP, la Sociedad Internacional del Estudio del Dolor, lo define como tal. Es aquel dolor que por alguna razón duró más de 3 meses. Entonces, ya cuando hablamos del dolor crónico, Jorge, es bien importante entender que ese sistema nervioso encargado de avisarnos que está pasando algo grave, algo serio en nuestro cuerpo y que tenemos que buscar ayuda, se vuelve en contra de nosotros. Entonces, ahí es donde esta área de medicina ayuda a entender todo lo que pasa científicamente en el cerebro y en nuestro sistema nervioso para entender por qué un sistema que está para proteger se vuelve en contra de nosotros. Y muchas de las veces es después de ese tercer mes. Entonces, es un momento en donde el cuerpo dice, ya no entiendo lo que está pasando, me estás avisando que hay algo doloroso, no me haces caso, claro. y se instala el dolor crónico. Okay. Y para considerarlo dolor crónico, ¿tiene que ser diario o puede ser intermitente? Generalmente es un dolor que está presente, puede ser intermitente, diario. En ocasiones el paciente va a tener momentos en donde va a estar leve, pero aunque sea, sigue estando la molestia. Entonces, fíjate, muy interesante, en el área traumatológica, ¿cuántos pacientes con artrosis no tienes? Claro. Que te pueden llegar a la consulta y te dicen, doctor Jorge, es que me duele la rodilla, a veces sí, a veces no. Y muchas de las veces, como ustedes como traumatólogos lo dicen, bueno, en esos pacientes ya de cierta edad, con un desgaste severo, que son candidatos, por ejemplo, como la rodilla, una prótesis, dices, el dolor nos va a ir marcando la pauta. Claro. Eso es un dolor crónico. Y muchas de las ocasiones, aunque hay una manera de corregirlo por medio de traumatología, Clínica del Dolor, al analizar cómo está el día a día del paciente, podemos intervenir por método farmacológico para que mínimo el sistema nervioso entienda que sí está pasando algo y que no tiene que responder de manera sobreexagerada. Tú lo puedes tener en experiencia en tu área. Son aquellos pacientes que de repente no entiendes el por qué, oye, cirugía perfecta de prótesis y sigue doliéndoles. Entonces, la respuesta es esta definición de dolor crónico. Le hicimos decir al cerebro que todo estaba bien, el cerebro lo entendió como normal esa respuesta dolorosa, y es ahí cuando quitas la causa, que es el desgaste de la articulación, el cerebro ya interpreta como que ya estaba presente el dolor. Entonces, nosotros como apoyo para ustedes, de manera farmacológica o intervencionista, ayudamos a esos pacientes a que realmente se controle el dolor para que en un momento ya en futuro ustedes lo puedan corregir como especialistas, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo se hace pues, de manera muy interesante esta interacción, y el entender este dolor crónico ayuda a que le podamos controlar, a pesar de que en ocasiones, como te digo, está intermitente. Claro. Oye, ¿y qué enfermedades son las principales que te pudieran causar dolor crónico? ¿Qué afecciones? Mira, la número uno, yo creo que a nivel mundial está muy claro, es la artrosis. La artrosis tanto en columna
como las extremidades inferiores, superiores, artrosis de cadera, de rodilla, que son las más comunes ahorita, que cada vez la estamos viendo más. La artrosis de columna, simple y sencillamente el promedio de vida ya está sobrepasando los 85 años, entonces sabemos que el esqueleto por sí mismo se va desgastando. Entonces, la osteoartrosis yo creo que es el que se lleva la primera causa de dolor crónico y el segundo es el dolor oncológico, ¿verdad? O sea, el originado por un cáncer. Por un cáncer. Y que tal vez por consecuencia de la terapia del cáncer tienen dolor. Las quimioterapias en ocasiones tienen un efecto tóxico para el sistema nervioso y puede causar dolor. Y no es como que el oncólogo se lo va a quitar en ocasiones al paciente porque le está haciendo muy bien para controlar o curar el cáncer. Esa es una de las segunda causa más común de dolor crónico. Y yo creo que la otra, Jorge, son los dolores reumatológicos. Los dolores reumatológicos son la tercera causa que de repente vemos y que tenemos que estar mucho en contacto con los reumatólogos para que se pueda controlar la enfermedad de base y nosotros contener el dolor. Ya por último, yo creo que están todos los dolores que voy a mencionar como neuropáticos. Okay. El dolor neuropático es un dolor nervioso que es a consecuencia de ahora sí una lesión al sistema nervioso, a un nervio. Yo creo que esa es la tercera causa. Muchas de las ocasiones es idiopática. Un ejemplo de ello es la neuralgia del trigémino, en el que el paciente no entiende por qué el sistema nervioso se lastimó y empiezan a tener dolor. Y yo creo que ya para nuestra edad, que también es bien importante comentarlo, el que se lleva ahora sí el premio mayor es la lumbalgia. Okay. La lumbalgia es la causa número 1 en personas con actividad todavía laboral que lo van a sufrir. Yo creo que tú lo ves. Pues yo estoy operado, compadre. ¿Y desde cuándo, güey? ¿Desde cuándo no tuviste dolor, verdad? Claro. Y así como Jorge, tenemos otros colegas que desde jóvenes lo operaron. César, ya ves que también que le mandamos un abrazo. Operado de columna. Andrés también lo operaron. Andrés tuvo nada más lumbalgia. Yo creo que todavía no se ha operado. Entonces, aunque son cirujanos plásticos y ven todo lo bonito del cuerpo humano, también se enferman. Yo creo que la lumbalgia se lleva a las fanfarrias con nosotros, ¿verdad? Oye, ¿y la fibromialgia? La fibromialgia yo creo que es una patología que desgraciadamente está muy catalogada en el sexo femenino. Desgraciadamente todo el sistema hormonal va a estar afectándole a las mujeres, no porque sea motivo de discusión que por qué las mujeres, simple y sencillamente el sistema hormonal rige más a la mujer que al hombre, Jorge. Entonces se ha encontrado ya a que a pesar de que no se encuentra una causa muy específica de por qué hay dolor en la fibromialgia, se ha encontrado que el sistema neurotransmisor, que es para todos los que nos están escuchando, es el sistema que a nivel del cerebro ayuda a que junto con las respuestas eléctricas podamos responder al dolor, al contacto, al miedo, a la agresión, a todo. El sistema nervioso va a responder para todo y se ha encontrado que estos neurotransmisores están muy relacionados a lo que es las hormonas, Jorge. Entonces, al momento en que están alteradas, empieza a haber déficit de sustancias. Uno de los ejemplos son serotonina, dopamina, noradrenalina, que son sustancias que a nivel cerebral nos van a ayudar mucho a las emociones, al sueño y al dolor. Entonces, una de las teorías de la fibromialgia es que hay un déficit y las mujeres empiezan a tener fatiga, falta de sueño o alteración de sueño y dolor. Obviamente lo rige el dolor, pero muchas de las ocasiones la fibromialgia es un combo de todo. Entonces, a las mujeres que nos están escuchando y que tienen este tipo de enfermedad, se van a dar cuenta que van a hacer un checklist y no solamente es dolor, se van a sentir cansadas, van a sentir que tienen alteración ansiosas, depresivas, alteración gastrointestinal y sueño. Y yo creo que el factor común de todos estos síntomas, George, es ausencia de serotonina o déficit. La serotonina rige mucho esos sistemas y por eso en fibromialgia se ven afectadas. Oye, y por ejemplo el paciente que tiene dolor crónico, que ya se aguantó meses, años, o se automedica o no se automedica, etcétera, ¿cuáles son las complicaciones de no tratarte? Obviamente, muchos de ellos, a lo mejor el dolor que presentaban, ya cuando se estudian, pues resulta que traen un cáncer, ¿verdad? Por eso tienen que estudiar.
Pero vamos a pensar que no sea un cáncer, que sea un dolor crónico, llámese de rodilla, de columna, de cualquier índole. ¿Cuáles son las complicaciones de no tratarte a tiempo y dejar pasar meses o años? Fíjate, una de las causas más comunes, y lo ven muchos nuestros colegas gastroenterólogos, las alteraciones en el estado gastrointestinal. Son pacientes que crónicamente recurren a desinflamatorios pensando en que el desinflamatorio es un buen medicamento para el dolor. Y sorpresa, o sea, el no lo es. desinflamatorio, el AINE. El AINE. Ok, o sea, ketorolacos, diclofenacos, meloxicam, naproxeno, ese tipo de desinflamatorios. Dime cuántos, Jorge, no te llegan a la consulta, porque a mí sí me llegan y yo sé que compartimos mucho este tipo de enfermedades con AINES. Claro, entonces tengo pacientes que independientemente de la causa llegan, y bueno, ¿y con qué te controlas el dolor cuando te da? Porque me dicen, ya tengo dolor. Me dicen, no, me tomo un Supravol sublingual cada 8 horas. ¿Y desde hace cuánto tiempo? No, doctor, pues ya llevo 6, 7 meses. Y son pacientes Compadre, que llegan, ¿cómo estás vivo, pues, llegan a la consulta de urgencias porque claro, ya traen la úlcera. Entonces, ese es el problema. El problema es que la cultura hace, y de las leyes, porque aquí no hay tanto control de los AINE como tal vez en Estados Unidos, en Canadá. Por ejemplo, a mí me tocó en Canadá, Jorge, que no podías ir a la farmacia a comprar ahí rápido un naproxeno, ¿verdad? Tenías que tener una receta por el miedo y por la incidencia de complicaciones. Entonces, eso hace que muchas de las ocasiones los pacientes tengan una idea que con el desinflamatorio se controla el dolor, no entienden lo que les está pasando, pasan los meses y es que ya tienen una complicación y recurren a nosotros o recurren al médico de que, oye, ¿sabes qué? Es que me duele la cintura, me tomé cuánto tiempo quise el ketorolaco, llegué a urgencias, me dijeron que necesitaba un especialista de traumatología o de dolor y por eso vengo contigo. Y a la hora de interrogar y revisar, pues son señores que tienen desgaste, que tienen artrosis. Claro. ¿Cómo? O sea, hay que entender la enfermedad. Por eso es lo que te decía de entender lo que le está pasando al cuerpo y decirles, hay otros medicamentos para esas personas de dolor crónico que se van a poder administrar de manera segura, o a las personas que tienen un dolor neuropático por una hernia de disco, que es una parte de la columna que pellizca los nervios, lastima el nervio, da dolor irradiado, dolor nervioso, y claramente yo ya estoy entendiendo qué es lo que le pasa al paciente. Sé que los AINE no son su respuesta, no son su solución. Tienen que necesitar otro tipo de medicamentos que ahora sí a largo plazo van a contener el dolor, van a proteger el sistema nervioso para que no quedes con dolor crónico, ¿verdad? Siempre y cuando, como siempre se lo digo a los pacientes, nos apoyemos de un traumatólogo para que nos diga si hay una causa quirúrgica, una solución quirúrgica, claro, ¿verdad? Sí, digo, te he mandado muchos pacientes que pues tienen a lo mejor sus hernias o sus lesiones, pero que yo no he considerado que son quirúrgicas, y les has hecho tratamientos y les ha ido bien. Claro. O sea, no todo se tiene que operar. No. Incluso, digo, esto es importante, hay pacientes que quizá estás entre lo opero, no lo opero, pero a veces también la personalidad del paciente influye mucho, porque si es un paciente muy aprensivo, que tú sabes, bueno, dices, bueno, ok, le duele y este dolor pudiera estar ocasionado, vamos a pensar, por esta pequeña hernia de disco o por este desgaste que trae en el hombro. Pero a veces uno dice, chin, o sea, tal vez si opero a este paciente, en vez de ayudarlo, lo voy a empeorar. Entonces, ahí es cuando, o al menos yo he tenido la comunicación contigo y te digo, sabes que este paciente no creo que esté para cirugía, vamos a ver cómo le va. Digo, y le explico al paciente, y no es como que lo hacemos tras bambalinas, le digo, ¿sabes qué? Pues tu personalidad no ayuda mucho para llevarte a un procedimiento quirúrgico. Vamos a intentar de menos a más. Y fíjate, ahí es entender el dolor. Y yo creo que ha apoyado mucho nuestra comunicación como especialistas. Por eso tal vez la oportunidad de platicar de estos temas contigo, para que no solamente la gente en general, sino los mismos especialistas estemos más empapados en dolor, ¿verdad? Es el entender, como tú lo estás diciendo, que hay una situación física, orgánica, el paciente no lo está inventando, claro que duele,
pero hay otras cosas que van a potenciar ese dolor. Entonces, Claro. como tú muy bien lo dices, yo analizo al paciente, lo reviso, sé que hay un problema emocional también que está potenciando o haciendo más intenso el dolor. Oye, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo conservador porque aparte tu problema no está serio. ¿Cuántos pacientes de columna los operan, Jorge, porque vieron algo que tal vez que se tenía que detener? Claro. Y en la consulta de dolor, por ejemplo, analizamos mucho eso, quitamos barreras de explicarle al paciente cómo te sientes por culpa de este dolor. El dolor, qué te ha llevado a, a provocar en tu estado emocional. Y ahí es donde te das cuenta, Jorge, que con esas dos preguntas el paciente se empieza a poner a llorar, se empieza a desahogar, y eso ayuda mucho, ahora sí, confrontarlos con el dolor. Y por medio de terapia tal vez emocional, ayuda emocional como psiquiatría, o terapia física con rehabilitación, fortalecer los músculos, una infiltración que es el sinónimo de un bloqueo. ¿Qué significa eso? Es llegar con una aguja a un lugar para poner desinflamatorio y analgésico y controlar tal vez un dolor que no necesita operarse. Podemos ayudar a prevenir que usen tantos desinflamatorios tomados. Claro. Y con la rehabilitación y el estado emocional salen esos pacientes. Por eso el que cada vez más especialistas entiendan que el dolor crónico, 80% de los pacientes con dolor crónico van a tener una alteración de ansiedad o depresión, lo identifiquemos como especialistas y les ayudemos a los pacientes, va a ayudar bastante a que se calme esa intensidad del dolor, se corrija lo que se tiene que corregir y el paciente mejore su calidad de vida, ¿verdad? Por eso tantas veces quedan ahí muchos pacientes a la deriva porque los tacharon de locos, claro, los tacharon de que estaban sobreexagerando su dolor, y era simple y sencillamente ubicar cada cosa, ¿verdad? El estado emocional, el dolor y ahora sí lo físico que está provocando ese dolor. Entonces, por eso es muy importante esa interacción. Me acuerdo mucho una paciente de Mérida, no sé si te acuerdas que me enviaste, claro, que ya estaba desahuciada en el aspecto que le habían hecho todos los tipos de dolores y tú le creíste, le dijiste, Chora, es que no creo que todavía sea candidata a una cirugía, creo que trae un problema, y traía un diagnóstico que nosotros, a los diagnósticos diferenciales, la palabra significa algo muy similar que puede provocar un problema. Por ejemplo, las hernias de disco, ¿verdad? Que la columna se ve muy bien, los nervios no se ven pellizcados y el paciente te dice que trae un dolor como si un nervio estuviera pellizcado. Claro. Esta paciente llega, claramente tenía un estado emocional porque tenía años con ese dolor, ya le habían hecho bloqueos en la Ciudad de México y no habían funcionado, y a la hora de escucharla, de explorarla, porque muchas de las veces, muchos colegas, eso es lo que hemos perdido de repente, necesitamos tocar al paciente. Yo me di cuenta que su dolor venía de un músculo que se llama piramidal, que es un diagnóstico muy similar a una hernia. Oye, la infiltramos y le fue muy bien. Entonces, fíjate cómo se combinaron cosas de que tú le creíste que tenía dolor, sabías que no tenía un problema de la columna, me la envías, la apoyo, le entiendo su dolor, le doy un tratamiento y sale avante. Me acaba de mandar a su hijo por un dolor que también tenía en cintura, que ella pensaba que no era nada serio, resultó que no. Y ahí es donde se hace una buena química con el paciente, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes no van a la consulta y se quedan agradecidos contigo? Entonces yo creo que la clave, por eso lo padre de entender el dolor. Entonces el estudio del dolor hace que tengamos obviamente esa relación con ustedes como especialistas y podamos ayudar al paciente. Oye, Daniel, y ahorita que hace ratito que hablabas de que las quimios pueden dar dolores, ¿qué tipo de dolor te puede dar una quimioterapia? O sea, un dolor visceral, un dolor en las piernas, o sea, ¿qué tipo de dolor te causa? Generalmente el dolor que causa la quimioterapia se llama neuropatía post-quimioterapia. O sea, en palabras más comunes, es un dolor nervioso por culpa de una sustancia que es capaz de lastimar los nervios muchas de las veces a nivel periférico. ¿Qué quiere decir esto? Los nervios que están en las extremidades, en los brazos, más que todo distales. ¿Qué es esto? La última parte de nuestros brazos, de nuestras piernas. Y la rodilla para abajo. Generalmente están lastimadas. Se caracteriza mucho como, por ejemplo, Jorge, en los diabéticos.
Los diabéticos por el azúcar se lastiman los nervios y los nervios empiezan a quedarse desprotegidos. Tienen una sustancia que se llama mielina, que es como una cinta de aislar, es un aislante natural para que puedan funcionar bien. Se va perdiendo y provoca un dolor nervioso. Claro. Generalmente la quimioterapia es exactamente lo mismo, pero es una sustancia, ya no es una enfermedad como la diabetes. Entonces es muy común, Jorge, verlas en las extremidades tanto superiores e inferiores distales. Ya de menor frecuencia, y son retadores esos casos, es a nivel visceral, Okay. porque las vísceras también pueden ser afectadas. Muchas de las veces se asustan los oncólogos con justa razón, que puede ser una nueva metástasis, y Claro. no, simple y sencillamente es esa neuropatía que los está afectando. También por la quimio. Exactamente. ¿Y la radioterapia también? La radioterapia, más que todo, va a lastimar los nervios cuando se hace muy cercano a una estructura nerviosa. Más que todo, la radioterapia provoca mucha cicatrización. O sea, es local. Es local. El dolor ahí. La afección puede ser local, ya no tanto en el sistema nervioso. Oye, Daniel, y te quería preguntar, otra cosa también que causa mucho dolor y mucha incapacidad en los pacientes es la migraña. ¿Tú ves migraña? ¿Tratan dolor ustedes? Fíjate que migraña? tratamos de apoyar a los neurólogos en dar diagnósticos diferenciales, porque muchas de las ocasiones, Jorge, hay varios tipos de migraña. Claro. Por ejemplo, hay una que se llama migraña cervicogénica o cefalea cervicogénica, que muchas de las ocasiones, por muchos años, habían sido catalogados como migraña, y lo que lo están provocando son las articulaciones cervicales. Las primeras dos articulaciones de la columna cervical, las articulaciones es lo que nos deja mover el cuerpo, se ven lastimadas por artrosis, volvemos a lo mismo, y provoca un tipo de dolor de cabeza. Y muchas veces la gente se empieza a quejar de dolor de cabeza, lo catalogan como migraña y simplemente es desgaste, y muchas de las veces es un dolor que viene de atrás hacia adelante. Y otras de las migrañas que nos toca ver mucho, por ejemplo, la migraña en racimos o la cefalea en racimos, que son muy rebeldes para los neurólogos controlarlas o dar un tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico es aquella, por definición, un tratamiento que ayuda a prevenir un dolor, y muchas de las veces se queda corto, Jorge. Entonces, por medio de bloqueos y entender que hay un sistema nervioso que se llama ganglio esfenopalatino, que es un nervio que está muy cercano al ojo y que le da ciertas fibras nerviosas para que pueda provocar más dolor. Podemos, por un método de inyección con rayos X, llegar a ese tipo de estructuras y ayudarle al neurólogo a que las migrañas vayan disminuyendo su frecuencia y su intensidad. Entonces, sí los vemos, es bien retador, porque muchas de las veces ya nos las manda el neurólogo como que cansados de ya no sé qué dar. Ya intenté todo y ya intenté todo, no sé qué más. Entonces ahí es donde más amplitud de diagnóstico tenemos que tener, más pericia para seguirle, como te dije, seguirle creyendo a esa persona que verdaderamente le duele, ¿verdad? Oye, Chora, y por ejemplo, cuando haces un bloqueo, en sí, digo, para que la gente entienda, hay bloqueos en los cuales, bloqueos o infiltración, en los cuales tú introduces medicamento antiinflamatorio, anestésico y listo. Pero hay otro que está diseñado precisamente para atacar las raíces sensitivas del dolor. ¿Eso lo haces con qué? ¿Con sustancias químicas, con calor, con frío? O sea, ¿cómo se hace? Ahí te va, y hay mucha discusión en ese tema, y más tú lo puedes saber con los seguros de gastos médicos. Hay tres tipos de maneras de hacer esas lesiones nerviosas. Por sustancias químicas, muchas de las veces lo utilizamos en los pacientes oncológicos, porque sabemos que desgraciadamente el pronóstico no es favorable y están sufriendo dolor. Entonces, al momento en que tú destruyes un centro nervioso sensitivo que no va a afectar los movimientos del paciente, al momento de quemarlos con sustancias como alcohol o fenol, controlas el dolor, pero bastante bien, y aparte le bajas la cantidad de medicamento que está utilizando esa persona. Entonces, la calidad de vida se va para arriba, aunque sea por corto plazo. Realmente le das algo más positivo a esos pacientes, y ahí es donde utilizamos las sustancias químicas. Las sustancias de calor o frío
Tienen muchos nombres, tú los puedes saber, risolisis, radiofrecuencia, termocoagulación. Es algo muchísimo más fino, como tú lo mencionas, es entender a qué nervios se los podemos atacar, a qué tipo de personas. Y generalmente hay dos grupos. El paciente con artrosis, que tú sabes que al momento de inyectar desinflamatorio le vas a ayudar Un día. un día, una semana, sí. 2 semanas y les va a regresar. Pues no los puedes estar inyectando. Entonces, a la hora que llegas a esas estructuras nerviosas, por ejemplo, como en la columna, inhibes la función de ese nervio sensitivo. Nada tiene que ver con la función motora. Y le das un pronóstico de 10, 12 meses sin dolor. Claro. Entonces, son 10, 12 meses, Jorge, punto número 1, en donde el control del dolor se vuelve impresionante, es más de 80%. La cantidad de medicamento que usa ese paciente baja y obviamente la cantidad de vida sube. Ese grupo de personas, por ejemplo... Pues, como el paciente que te mandé a comprar, no sé si te acuerdas que trae una hernia gigante, quirúrgica, pero su seguro todavía no le cubre. Claro. Y que dije, compadre, pues hay que hacer algo. Mientras. Y le fue muy bien. Sí, Hay otro grupo, por ejemplo, no sé si te acuerdas, al del hombro, que necesita una prótesis. Oye, está joven, tiene 40 años y lo primero que me dijiste tú es, Chora, no le voy a poder poner una prótesis todavía. ¿Qué puedo hacer? Yo conociendo los nervios que le dan sensibilidad a la articulación, no la función motora, los inhibes y le das 6, 8 meses de calidad de vida y que se puede repetir sin ningún riesgo. Claro. Y a ese paciente, por ejemplo, pues le damos oportunidad a que cumpla más edad para y que ya pueda operarse. Claro. Entonces, fíjate cómo es lo que le digo yo siempre a los pacientes, es un teamwork. Y eso es en pacientes jóvenes, en pacientes con desgaste, que no hay cura, no hay cirugía, el que tú les puedas ahorrar efectos negativos por medicamentos, por medio de la termocoagulación o risolisis, pues es súper bárbara. El tema del frío se vuelve ya más controvertido, Jorge, porque el destruir nervios con frío es muchísimo más riesgoso porque la lesión que provocas es más... Se expande. Más expansiva, poco controlable por el médico que lo está haciendo y puede causar lesión a nervios más cercanos. Okay. Entonces, por ejemplo, en uno de los lugares en donde yo lo utilizo es en la articulación sacroiliaca. Okay. Lo que generalmente da un dolor como si fuera ciática. Entonces, como yo sé que ahí no hay nervios... Eso es una zona segura. Segura y necesito una lesión más amplia, puedo utilizar la lesión en frío para poder abarcar, controlar el dolor y ser eficaz. Entonces, fíjate cómo en esos 3 ejemplos te puedo dimensionar lo que es el plan B, lo que yo siempre le digo a los pacientes. Es un plan B cuando los desinflamatorios se quedan muy cortos en tiempo de efectividad y al paciente le pueda ir bien, siempre y cuando le funcione. Es algo que yo siempre le digo a los pacientes, no lo puedo hacer de primera instancia si yo no pruebo primero cómo le va con un desinflamatorio, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es otra de las opciones. Y aquí también es importante para el público en general que sepan que hay muchos pacientes que necesitan una cirugía de cualquier tipo que les está ocasionando un cierto tipo de dolor. Y que por condiciones del paciente, que tengan una diabetes descompensada, una cardiopatía, etcétera, que el riesgo quirúrgico sobrepase el beneficio, pues no se tienen que aguantar el dolor, ¿verdad? Claro. Hay pacientes que no se pueden operar porque la probabilidad de que ese paciente se muera en el quirófano o se muera en las próximas horas después de la cirugía es muy alta. Pues existe la alternativa, como nos comenta el doctor Daniel, de los tratamientos que él hace, que no se tienen que aguantar el dolor, ¿verdad? Al final de cuentas es calidad de vida, Jorge. Claro. Y siempre es lo que les digo a los pacientes. La oportunidad que tienen de no disminuir su calidad de vida, ahí está. Yo creo que lo que importa es este tipo de lugares, pues para dar la información, ¿verdad? El conocimiento, el que hay otra cosa que ofrecer, que tal vez el deseo de todos los pacientes es que le digas, te vas a curar y ya no lo vas a necesitar, pero siendo realistas es entender lo que les está pasando y el saber que si hay una otra opción y segura, pues ¿por qué no ofrecerla, verdad? Tengo una paciente, por ejemplo, que tiene 95 años, Jorge. O sea, más por edad, ¿sabes? Quirófano es muy poco probable. Muy poco probable. Tiene una artrosis glenohumeral, o sea, la glena es la articulación del hombro. Le saqué la otra vez 10 mililitros de líquido sinovial. Ese líquido ahí para brevario, para que no... Articular, ese que estaban diciendo que se los roban. El que dicen se me salió el líquido. Se me salió el líquido.
Es simplemente un líquido de inflamación. Nos avisa a los especialistas que algo está pasando serio de inflamación, pues obviamente por desgaste. Entonces le saqué 10 mililitros. Es demasiado. Demasiado, tú sabes, para el hombro. Sí, Oye, claro. se veía el bíceps, estaba la bola. Yo creía que se había roto. Nada, era puro líquido sinovial. Oye, le hice la prueba, por ejemplo, siempre hago una prueba como le hice al paciente que me enviaste para hacerle la radiofrecuencia en el hombro. Y le fue muy bien, estaba súper contenta. Y por miedo a la anestesia, no quería realizárselo. Entonces, ahí fue mi labor a la familia de explicarle que no era anestesia más que local. Son procedimientos seguros que no necesitan una técnica compleja de anestesia que lo van a llegar Claro, a un anestesia riesgo. general, Algo que digas tú, es que por la pura anestesia, doctor, está Es el el riesgo. riesgo, No, claro. es local y la posibilidad de aumentar la calidad de vida es súper amplia. Entonces ya cuando la familia lo entiende, la señora en este caso entiende que no se va a morir por culpa de la anestesia, que no va a quedar, como dicen, Claro. pues obviamente se animan. Y yo creo que esto es información que es fundamental para ellos para saber que hay otras opciones. Y es importante también hacerles saber que los bloqueos no involucra una incisión, no se va a abrir piel, no se va a abrir músculo, o sea, no necesitas suturas, pues. No. Es por punciones, son agujas que el doctor dirige específicamente a las áreas que él considera que son las ideales. El sangrado, pues, ¿cuánto puede sangrar? No, hombre, a lo mucho. Un mililitro. Oye, yo me asusto, ¿verdad? Ya estoy como los oftalmólogos, que veo 1 mililitro y me pongo todo loco, ¿verdad? No son como ustedes que hacen todos los bombolanes. También hay procedimientos que, digo, la mayoría son ambulatorios. Todos generalmente son ambulatorios. Y hay algunos que puedes hacer en tu consultorio. Sí. No todos necesitan quirófano, ¿verdad? No. Algo muy importante que tienen que conocer es a la hora que llegamos a un lugar por medio de una infiltración o bloqueo, vuelvo a lo mismo, es un sinónimo, nunca lo hacemos a ciegas. Siempre intentamos de ser lo más precisos y yo, por ejemplo, utilizo el ultrasonido, que es una manera de ver hueso, arterias, venas, nervios, bebés en el área de ginecología, para ver estas estructuras, Jorge, y ser preciso, ¿verdad? O sea, es ese plus de decirle al paciente, claro, voy a saber dónde va la aguja para evitar complicaciones. Y el otro, muy utilizado un poco más, ahora sí especializada al área, como es el área de quirófano, los rayos X, que se llama fluoroscopía, que me deja ver esa estructura de hueso que tal vez está más profunda, que el ultrasonido no me va a dejar ver, pero me va a ayudar a ser preciso. Entonces, nunca son a ciegas. Entonces, es otra de los plus que tenemos para decirle al paciente, se va a realizar de manera segura. Y, por ejemplo, con lo que mencionas, es verdad, en consultorio, en pacientes que son factibles, que el lugar es superficial, lo puedo llevar a cabo en ultrasonido. Y ahí es, como te digo, trabajar en conjunto con ustedes, porque, por ejemplo, tal vez tienes a un paciente que le duele el bíceps, tú quieres saber si lo tienes que operar o no. Por medio de una infiltración te va a ayudar mucho a saber si se quita el dolor y se desinflama, pero es un brazo pues de bastante volumen que no tan fácil no le vas a dar. Y ahí es donde yo los apoyo a ustedes para decir, mira, Jorge, se quitó el dolor y vamos a ver cómo le va a ese paciente, que es otro de los mitos. Doctor, si me infiltra, ¿me voy a lastimar más? O sea, ¿voy a hacer que se dañe más mi cuerpo? No, es simple y sencillamente tratar de desinflamar para ahora sí, con medio de terapia, ver si eres factible a que no te operes o no y que te sanes, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia los bloqueos son para dañar, ¿verdad? Para mentirle al cuerpo. Es simple y sencillamente levantar la calidad de vida. Muchos pacientes dicen, no, pues nada más voy a estar haciendo loco, se me va a quitar el dolor por el bloqueo pero ahí va a seguir lesionado. Pues no, a veces te quita para siempre. Claro, ¿verdad? Y son ahora sí que las piraterías de que no, pues se lo mandé a Chora para que le quitara el dolor y me lo regresara, ya no regresó el paciente. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero tú sabes que ese paciente ya tiene confianza que si va a pasar algo, ya puede llegar a contigo, va a regresar ¿verdad? Contigo, claro. Así es. Oye, Chora, y otra cosa, que no sé si te llegue, o sea, a ese grado sean los cólicos o el dolor menstrual. O sea, hay pacientes que no se les quita con simples pastillas que requieren tu atención. Es que volvemos a lo mismo. Generalmente hay 2 medicamentos que las mujeres usan para los cólicos menstruales: desinflamatorios o buscapina, que son antiespasmódicos.
y es entender otra vez el dolor visceral. Muy pocas veces me llegan, Jorge, eso sí te tengo que ser bien honesto, muchas de las veces es por familiares, de que, ay, ya no aguanto, cuñado, o mi comadre, o sea, gente ya muy allegada a mí que los veo estar sufriendo con cólicos menstruales y les digo, a ver, vamos a entender el dolor visceral. Al final de cuentas son nervios lo que les dan sensibilidad y, por ejemplo, hay sustancias que son derivados de la morfina muy nobles. Por ejemplo, uno de ellos es el tramadol, que a personas les cae bien, a personas les cae mal. Hay otras opciones, pero que ayudan a ese dolor menstrual. Entonces son medicamentos que las mujeres en ocasiones ni tenían conciencia en mente de eso, se los das y mejoran bastante. Entonces, más que todo, lo conozco muy bien, pero no me llegan. Es difícil que me lleguen. O sea, no es tan común en la consulta. No es tan común. Okay. Dígame. Lo que me llega mucho es los dolores por enfermedades pélvicas, que es un dolor crónico pélvico. Son aquellas mujeres que tienen endometriosis, que es una enfermedad en donde la capa del útero, que se llama endometrio, provoca mucha inflamación y eso se hace crónico. Entonces, por ejemplo, es un tipo de dolor pélvico que los ginecólogos se apoyan bastante con nosotros para poder contener el dolor. Ese tipo de enfermedades que ya son más precisas, sí me llegan. Okay, y ahí es donde apoyamos. ¿Es vía oral? Es vía oral, es tratamiento farmacológico, es entender que hay sustancias que, vuelvo a lo mismo, es entender el dolor. Es un dolor que sí, fue causa por una inflamación, pero que ya lleva más de 3 meses y que ahora sí con otro tipo de medicamentos le ayudamos a decirle al cerebro, no respondas de manera exagerada. Entonces, muchas de las ocasiones utilizamos algo de medicamentos que nosotros le llamamos neuromoduladores, Jorge. ¿Qué quiere decir eso? Me ayudan a modular como si estuviera moviéndole al radio para que se escuche bien en sintonía la respuesta al dolor. Y eso lo hacemos con anticonvulsivos, por ejemplo, o antidepresivos. Porque son medicamentos que desgraciadamente nos robaron o el psiquiatra o el neurólogo, les digo yo, que las pacientes le tienen muchísimo miedo. Sí, claro, a mí me ha tocado, o sea, no de ti, pero es que fui con tal doctor y me recetó un antidepresivo para el dolor y ¿cómo? Si no estoy loca y no me lo voy a tomar y no estoy depresiva. Es entender el dolor. No es porque estés depresiva, o sea, te va a servir para tu dolor. Es entender otra vez lo que te decía de cómo responde tu cuerpo a un dolor que llevaba de 3 meses. Entonces, esas sustancias ayudan mucho porque son medicamentos que le ayudan otra vez a la serotonina, noradrenalina, glutamato, dopamina a subir. Los Tigres del Norte. Y empezamos a bailar, pero son sustancias, George, que ahí están en el cerebro y que las necesitamos. Y si andan baja de gasolina, hay medicamentos que ayudan a subirla. Y esos medicamentos, por eso son ideales para un dolor nervioso crónico. Entonces, pues no hay que tenerle miedo. Obviamente hay efectos negativos, no hay recetas de cocina. Hay manera en que nosotros como especialistas tengamos varias oportunidades o varios tipos de medicamentos hasta que uno le va a caer bien al paciente, ¿verdad? Oye, Chora, y ya para terminar, una última pregunta. ¿El dolor realmente se cura? El dolor realmente se cura cuando se entiende lo que le está pasando al paciente. Porque es bien sencillo. Tienes un dolor por una fractura, tú sabes que se va a curar. Claro. Pero desgraciadamente hay dolores que ya, como te comenté, ya son crónicos, en donde no se va a curar. Soy el primero que me duele decirle a los pacientes, quisiera decirte que te vas a curar, pero ¿cómo te curo el desgaste? Claro. O sea, yo creo que más de esa pregunta, si se cura o no, es lo que está causando, ¿lo va a curar o no? Pues el desgaste o todavía no tenemos la pastilla mágica, ¿verdad? Claro. Entonces, difícilmente yo le voy a decir a un paciente con artrosis que se va a curar, pero se puede controlar y puede mejorar su calidad de vida. Sí, al grado de no operarse. Claro, a un paciente que trae una tendinitis de un bíceps, claro que le voy a decir, te vas a curar sí o sí, porque es una inflamación de un tendón. Entonces, yo creo que terminando de repetir, pero esto es parte fundamental de que ustedes lo sepan, de entender lo que les está pasando, de entender el por qué les duele, ahí va a estar la respuesta si se cura o no. Ok, Chora. Oye, pues nada más dinos dónde consultas, dónde te encuentras, cómo te localizan. Yo estoy en el Centro Médico Zambrano, en el 8º piso tenemos un área que se llama el Centro de Manejo del Dolor.
Ahí está la consulta para cuando quieran acudir con nosotros. Obviamente vamos a todos los hospitales porque ya sabes, estoy como Claro. cuando tú me mandas a algún paciente o está un paciente internado, pero ahí es nuestra área y ahí está padre porque pues tenemos hasta un área quirúrgica en donde de manera ambulatoria podemos tratar a los pacientes, pero claramente podemos ir a cualquier lugar. Bueno, y es importante también que sepan que el doctor Daniel Chora, aparte de dedicarse a dolor, también es anestesiólogo. O sea, él también participa en cirugías con muchos cirujanos, traumatólogos y otras especialidades, que no únicamente está centrado en el dolor. Sí, no, si no, mis pobres traumatólogos, ya casi estoy con puros traumatólogos. Se van a sentir, ¿verdad?, que no los mencionamos y la verdad es que para mí me encanta todavía la anestesia porque hay un área en donde me subespecialicé en Canadá, que es la anestesia regional, que es por medio de bloqueos a los nervios, controlar el dolor en el posoperatorio y me fascina ver los resultados. O sea, realmente si hay algo por el cual todavía hago anestesia es por eso, George, porque veo al traumatólogo que está contento porque al paciente no le dolió, se despertó sin dolor, la recuperación es más noble y es un área en donde, fíjate cómo mi área de dolor todavía impacta, entonces imposible que lo deje. No, muchas gracias, Chora. Pues ahí después te invitamos a ver qué otra cosa podemos platicar. Podemos hablar de cómo Jorge está mintiendo y él también ganó una competencia de ronquidos, pero ya es otro cantar. Muchas gracias por acudir. Sé que tu agenda está un poquito apretada, pero pues aquí estamos, compadre. Un gustazo. No, hombre, gracias a ti, Giorgio, ya sabes. Yo encantado de estar aquí en la plática.